Continuamos con nuestra serie Exponer según Mateo. Y hoy estaremos en el Evangelio de Mateo capítulo 11 versos 16 al 30, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Oremos. Señor, es tan hermoso cantar nuestros himnos con nuestra intención de alabarte de lo más profundo de nuestro corazón, las palabras, las melodías que exponemos, el sentimiento de alabarte, de disfrutar la dicha de estar en tu presencia que no experimentamos con nadie más. Sabemos que tú oyes de nosotros, Señor, y el centro de nuestra oración es que, el centro de nuestra adoración es que oemos de ti. Así que la parte más importante es estudiar tu palabra, entender la aplicación de tus palabras que se han preservado a través de la historia por ti, para nosotros. Señor, danos oídos para oír. Así como Jesús le decía a las multitudes, el que tenga oídos para oír, oiga. Padre Santo, entender la verdad es importante, pero oír tu palabra es más importante, porque si no oímos lo que tú tratas de decirnos, entonces se nos va una hermosa oportunidad. Entonces, Padre Santo, abre nuestros oídos. Padre Santo, abre nuestro entendimiento para poder conocerte mejor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Por casi 400 años, Dios estuvo en silencio. Entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo hay un periodo como de 400 años. Esto nos dice que Dios no envió profetas como lo hizo a través del Antiguo Testamento para hablar a su pueblo. No hubo mensajes, no hubo transmisión por la estación de radio KDIOS. Esta emisora no transmitió. Dios no tenía mucho más que decir a su pueblo, aparte de lo que ya había profetizado a través de los profetas del Antiguo Testamento, hasta que llegamos a ver a Juan el Bautista. Juan el Bautizador fue el último profeta, de acuerdo al mismo Jesús, que profetizó hasta que vino Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que comenzó a predecir el nuevo pacto, el pacto que establecería el Mesías. Y Jesús se refirió a Juan el Bautista, que era el hombre más grande, nacido de mujer. Así que Juan el Bautista simplemente anunció. Él no pudo disfrutar de la presencia de Jesús, porque Jesús, refiriéndose a Juan, dijo que el más pequeño en el reino de los cielos era mayor que Juan el Bautista. Así que Juan el Bautista vino, cumplió su ministerio, un ministerio muy corto, en todo caso. Para cuando llegamos al capítulo 11 del Evangelio de Mateo, Juan el Bautista está en prisión y escribe de que siente dudas. Ustedes oyeron en el estudio pasado de que Juan el Bautista fue puesto en una prisión, allá en una prisión llamada Macarias, en el desierto. En aquella prisión que está como a 5 millas al norte del Mar Muerto y como 5 millas al oriente del río Jordán. Allí quedó prisionero Juan el Bautizador, y él desde ahí mostró estaba prisionero ahí porque él reprendió a Herodes porque
había tomado como esposa ilícitamente a la esposa de su hermano Felipe. Así que a este punto el Bautista está prisionero en aquella prisión y ahí va a ser decapitado. En aquella prisión que se encontró el Bautista, sintió dudas acerca de si Jesús era el Mesías esperado, porque los profetas habían profetizado de que Jesús iba a libertar de la prisión a los prisioneros. Entonces por eso es que Juan Bautista se pregunta, él mismo anunció que Jesús vendría a poner en libertad a los prisioneros. Por eso es que Juan el Bautista le envió 2 de sus discípulos a Jesús diciendo, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a algún otro? Esto a mí me hace sentir bien de que Juan el Bautista dudó y hizo pregunta, porque a través de los años hemos visto, a través de la historia, que aún los personas más espirituales han luchado profundamente acerca de si en verdad están haciendo la voluntad de Dios o no. Charles Spurgeon le dijo a su congregación que él llegaba a ciertas partes de su vida tan profundamente se sentía en depresión. Dice, he llegado a puntos de depresión que le pido a Dios que ninguno de ustedes experimente. Luchaba, dudaba. Martín Lutero también luchaba profundamente con depresión y dudas si estaba haciendo la voluntad de Dios. Leemos de que Moisés se negaba a hacer la obra de guiar a los hijos de Israel por el desierto. Entonces Moisés, durante su experiencia de 40 años, decía, yo sabía que esto iba a ser difícil. Jeremías intentó retirarse del ministerio. Elías también pedía a Dios que lo matara porque decía que la maligna de Jezabel lo estaba persiguiendo para matarlo y decía, me siento desesperado tener que estar huyendo de esa mujer. Leí unas estadísticas muy alarmantes de que decía que como 1,600 ministros se renuncian al ministerio por año. Las razones que renuncian es porque se sienten quemados, cansados, se llegan a punto de un estrés por políticas aún dentro del ministerio, etcétera, etcétera. En ese estudio que se reveló en ese periódico decía que 70% de esos ministros que renuncian llegan al conocimiento de que se sintieron que Dios los llamó al ministerio a ministrar y por eso se comprometieron y entraron en el ministerio, pero como para unos 3 años después que estaban en el ministerio, 50%, solamente un 50% continúan en el ministerio. Por eso es que yo me alegro y me siento bien de que la Biblia nos habla de sus ministros, honestamente. Juan el Bautista fue un héroe. Fue un hombre poderoso en el ministerio de Jesús. Y con todo eso, ahora llega a un punto de duda acerca de que si está siguiendo al verdadero Mesías. Por eso le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que estábamos esperando, el que había de venir, o esperamos a alguno otro? Pero, ¿qué contestó Jesús a los discípulos de Juan? Díganle a Juan el Bautista lo que ustedes ven, los ciegos ven, los mancos andan, y a los pecadores se les anuncia el evangelio. Muchos de esos líderes religiosos, particularmente la multitud que están frente a Jesús, una vez más, apenas vamos a leer en Mateo capítulo 11, verso 15, para ver lo que Jesús les dijo. El que tiene oídos para oír, oiga. Es una frase que Jesús usó varias veces para poder hacerles entender
lo que él quería que aprendieran. Porque decía Massa, ¿quién se le da más y pone atención y entiende y llega a ser una persona sabia? Se determina por lo que oyó. Se puede decir que sería mejor no oír que oír y no reaccionar a lo que ya oíste. Con eso en mente veamos Mateo 11:16, que dice: Mas ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Verso 18. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus propios hijos. Entonces, algunas gentes no son satisfechos, no importa qué les hagas, qué les digas, ellos ya han determinado, no importa qué oigan del evangelio, que se les testifique, como quiera no van a quedar satisfechos. Son como niños chiflados, niños chiqueados. ¿Cuándo fue las costumbres que ya oímos en el estudio pasado, de que los niños judíos en esos años, los únicos juegos que ellos jugaban bodas o cortejos fúnebres, porque era lo único que veían ellos continuamente? Así que los niños aprendían de los mayores y se divertían haciendo sus juegos. Por ejemplo, dramatizaban una boda, uno era el novio, otra la novia, y así se divertían aquellos niños, dramatizando o imitando a sus padres. Por ejemplo, cuando dramatizaban una boda, decían: vamos a jugar una boda. Una niña: tú serás la novia. Otro niño decía: tú serás el novio. Y como otros querían ser el novio, se sentían incómodos y decían: yo no voy a jugar bodas. Así que siempre había un niño o dos que se sentía incómodo, chiflado, y decía: yo no quiero jugar bodas. Entonces volteaban la página y decían: ahora vamos a dramatizar y jugar un funeral, un cortejo fúnebre, y tú serás el muerto. Yo no quiero jugar cortejos fúnebres. En otras palabras, estos niños, así como esos niños, muchas personas, con todo y que son adultos, se sienten incómodos y nadie ni nada los puede satisfacer. Por eso es que Mateo escribió de esta manera. En el ministerio de Juan el Bautista y en el ministerio de Jesús, Juan el Bautista vino dramatizando cortejo fúnebre y de la forma que se vestía con piel de camellos y vivía en el desierto y se alimentaba de langostas. Un hombre muy rígido. Cuando hablaba, condenaba porque anunciaba la ira de Dios. Y la gente decía: no, este hombre es muy bruto, muy rígido, siempre condena. Lo único que puede decir es condenar, porque cuando vinieron los fariseos, los insultó claramente en su propia cara, y por eso es que decían: este hombre es muy rígido, lo único que puede hacer es condenar. En otras palabras, les decía que estaban en camino al infierno. Luego apareció el Señor Jesús. Y él era muy gentil. Él dramatizaba e imitaba las bodas. Siempre estaba celebrando, contento, comiendo. Por eso es que cuando vinieron los discípulos de Juan el Bautizador y le dijeron a los discípulos de Jesús: ¿cómo es que ustedes no ayunan como nosotros y los fariseos ayunamos y oramos públicamente? Básicamente lo que estaban diciendo, Jesús les contestó: mientras que el novio está con ellos, ¿cómo van a ayunar? Todos debemos de celebrar
Y Jesús estaba celebrando públicamente, no se separaba de la sociedad como Juan el Bautista. Para eso había venido Juan el Bautista. Por eso es que Jesús estaba dramatizando bodas. Y estuvo en bodas y se reunía para cenar con los recaudadores de impuestos y los pecadores. Por eso es que los líderes religiosos decían, Juan el Bautista todo lo que hace es condenar, es muy estricto. Y Jesús era muy liberal. Entonces estaban incómodos. Por eso es que Jesús les dijo, el problema no es con los que los quieren instruir, el problema está en ustedes. Ustedes son como los chiquillos chiqueados. Se les dice, vamos a jugar boda y no quieren. Vamos a jugar cortejo fúnebre y tampoco. Así son los niños. Nosotros adoramos a nuestros niños, en verdad. Nos hace sentir tan contentos y nos sentimos gozosos de abrazar a nuestros nietos. Ahora ya que ustedes saben, tengo nieto y se nos ha anunciado que mi nuera nos va a dar a luz a una niña. Ya les anuncié, gócense conmigo. Porque no ha habido en mi familia del apellido Heisik una niña como por 100 años. Imagínense la perspectiva nuestra al saber que va a venir una niña a nuestra familia. Pero el niño que ya tenemos, nuestro nieto, lo adoramos. Jugamos con él. Hemos visto que este niño puede estar tan contento, tan gozoso y de repente se ve enojado. Y tratamos de contentarlo, pero nos damos cuenta que así son los nietos. Le traemos niños. A nuestro niño le traemos juguetes. Para un niño es algo normal, pero esto no es normal para un adulto, principalmente como una persona que presumiendo te dice, yo soy muy espiritual, a mí no me hables de eso, yo soy espiritual. Pero cuando le dices algo incómodo, se enoja, parecido a un niño chiquito. Así que Jesús continuó diciéndoles en el verso 19, pero la sabiduría es justificada por sus propios hijos. Si vemos el ministerio de Juan el Bautizador, que anunció el Mesías, y el Mesías mismo a los que siguieron a Jesús, podemos ver el cambio de los mismos discípulos de Juan cuando ya siguieron a Jesús. Así que la sabiduría de Dios la están testificando los propios hijos de ellos mismos. En otras palabras, este dueto, Jesús y Juan, concluyeron su ministerio y así los discípulos continuaron el ministerio de los dos. Se puede poner una línea entre el verso 19 y el verso 20 de Mateo 11, porque hasta este punto Jesús ha estado reprendiendo por largo tiempo. Les está diciendo, ustedes son como niños chiqueados. Nada les parece. ¿Ustedes creen que esto es difícil? Eso es difícil, tratar de complacer a la gente incrédula. Ahora Jesús aquí comienza en el verso 20 descargando la verdad, y las palabras de Jesús son mucho más duras ahora que lo que les había hablado hasta aquí, hasta el verso 20. Aquí Jesús les va a hablar claramente y ya no les va a hablar con parábolas hasta que lo lleven a la cruz. Por eso es que el odio contra Jesús crece, aumenta hasta que lo clavaron en la cruz. En el verso 20 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades de las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, y comenzó reprendiéndoles en el verso 21. Porque aquí dice en el verso 20, muchas
muchos de sus milagros que se habían hecho en sus ciudades. Aquí va a mencionar por lo menos 3 ciudades donde se habían realizado muchos de las obras milagrosas por el mismo Señor Jesucristo. Jesús está comparando 3 de estas ciudades con 3 ciudades que ellos conocían por la historia. Las ciudades que Jesús les menciona son ciudades contemporáneas que estaban en las vecindades del río de Galilea. Las compara con 3 ciudades paganas que ellos ya conocen por la historia. Las 3 ciudades que se consideraron especiales y son especiales porque los judíos habían conocido la epidemia de condenación que había en aquellas ciudades. Así que, ¿qué ciudades podía haber habido más peores que las ciudades de Sodoma y Gomorra? Quizás ustedes en su mente que me están escuchando, si le hacemos la pregunta, ¿qué son las ciudades más peores que puedes considerar en los Estados Unidos de Norteamérica? Mencionen ustedes, díganme 3 nombres de 3 ciudades que ustedes pueden considerar las más peores. Algunos dicen San Francisco, California, sí, esa puede ser una. Las Vegas, Nevada, sí, esa puede ser una de las ciudades más peores. Nueva Orleans, también la Nueva Orleans puede ser. ¿Por qué mencionan ustedes esas ciudades como más peores? Porque es lo que ustedes creen. Así que si en esos días se le preguntara a un judío o a los judíos, ¿cuáles son las ciudades más peores que tú puedes considerar en la historia? Sodoma y Gomorra son las primeras que ellos mencionarían. Pero lo que Jesús les está diciendo, les voy a decir unas ciudades en nuestros días que son más peores que Sodoma y Gomorra. Capernaum. Eso es lo que va a decir aquí en el verso 21 y 22. Estas son las ciudades más peores. Y luego Corazín y Betsaida. Es lo que está diciendo. Vamos, ustedes mismos pueden leer en el Mateo 11, 21, cuando Jesús dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos entre vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Verso 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Verso 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta los cielos, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Verso 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti o ustedes, 3 ciudades. Aquí nos estamos dando cuenta de que para que una persona vaya al infierno, ¿qué es lo que debe de hacer? ¿Es lo que hace una persona para ir al infierno? La respuesta es nada. Algunos dirán, eso no se oye bien. Imagínense ciertas ciudades como han sido de pecaminosas, que viven en pecado. En verdad, para que una persona vaya al infierno no tiene que hacer nada, nada, nada. Cuando se le presenta la verdad a una persona y la persona no responde correctamente, ya sea que la entendiste o se te anunció, la oíste, pero no reaccionas ni la haces, entre más aprendas, más reconoces, más entiendes, porque la Biblia dice que al que más se le da, más se le va a pedir. Ustedes recuerdan en el capítulo 7 de Mateo, Jesús dijo en el Sermón del Monte: al que oye, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Mateo 7, 26 y 27. Eso es lo que Jesús comparó con esta generación.
fue grande su ruina. Eso será lo que quiere dar a entender, que va a suceder una persona que reconoce y lee las Escrituras y no actúa de acuerdo a las Escrituras. Así que Jesús menciona 3 pueblos aquí, que los compara con Sodoma y Gomorra. Aún aparecen sus nombres. Todos conocemos lugares que han tenido la fortuna y la bendición, por decirlo, tuvieron la dicha de oír a Jesús por casi 3 años y medio. Estas ciudades estaban cerca la una de la otra, porque si ustedes ven los mapas que están en sus Biblias, en la última parte de sus Biblias, ustedes puedan ver estos 3 pueblos que aquí se mencionan. Estaban como una distancia de 5 o 10 millas. El pueblo de Cafarnaúm fue donde Jesús se estableció y tenía sus oficinas generales. En el capítulo 9 de Mateo y verso 1 menciona a Cafarnaúm, donde Jesús se estableció. Dice que fue el pueblo de Jesús. Se movió de Nazaret a Cafarnaúm y ahí se estableció y puso sus oficinas generales. El pueblo de Betsaida, al norte del mar de Galilea, se puede encontrar Betsaida. Era el pueblo donde venía Andrés y Pedro, donde era también el pueblo de Felipe. Esta es el área en aquella región donde Jesús alimentó miles de personas. Multitudes de gente fueron alimentados milagrosamente por el Señor. Por eso es que estos 3 pueblos al norte del mar de Galilea vieron suficientes maravillas. En su idioma eran dunamite, que quiere decir obras milagrosas. Las vieron, las experimentaron, comieron, se alimentaron del ministerio y la palabra de Jesús. Y esa fue suficiente verdad para que ellos pudieran creer en el Señor. Miles y miles de personas vieron las obras de Jesús. Eso debía haber sido suficiente para quedar convencidos de que Jesús era el Mesías que ellos esperaban. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? No continuaron fieles. Por eso es que Jesús usa el término "ay de ti", "ay de ustedes". Es una palabra que acusa cuando dice "ay de ustedes". Esto quiere decir una acusación muy, muy fuerte. "Ay de ustedes", que ese fue un término que usó Jesús. En hebreo se suena así como "hoy". Yo sé que aquí se escribió en griego, y en griego sonaba "ue". Por eso es que en hebreo era "hoy". Esa es la forma que se oía de la boca del Señor. Qué lástima, qué vergüenza de que ustedes han experimentado tanto la presencia del Señor y no se han convencido. Jesús los está condenando. Les está diciendo, oh, qué horrible será el castigo para esos 3 pueblos como Tiro y Sidón y Cafarnaúm. Algo así como a Sodoma. Jesús les está diciendo, en verdad, estos 3 pueblos deberán de estar bien preparados porque han oído del ministerio de Jesús. El judío que estaba oyendo, y Jesús les menciona sus 3 pueblos que eran los más peores, esos fueron lugares gentiles que todos reconocían, muy notados. Todos sabían que eran gente donde habitaban grandes multitudes de gente incrédula. Tiro y Sidón eran puertos, y esos puertos recibían gentes de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, la marina descargaba en aquellos puertos, y por eso es que venía tantas personas que eran gentiles e incrédulos. Imagínense ustedes la cantidad de gente. Tiro y Sidón fueron muy reconocidos por esas partes que eran puertos, y por eso es que
Jesús los pronuncia y dice que el juicio será muy severo. Aún desde el Antiguo Testamento, los profetas Jeremías, Ezequiel, Joel, Amós, todos estos profecías profetizaron castigo contra estas ciudades. Por eso es que el castigo que históricamente se le reconocía en estos pueblos, para los judíos que reconocían que el castigo había venido a Sodoma y Gomorra, entendían lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué es más peor? Que como estos lugares que son muy notorios por su pecado, por sus prácticas pecaminosas que se practican en Tiro y Sidón, que eran ciudades que eran puertos. Estos eran áreas que tenían el privilegio de que Jesús vino y directamente les mostró, les testificó, les mostró las maravillas de Dios, la presencia de Dios mismo, y había multitudes que habían sido alimentados por el Señor Jesús y habían sido sanados. Otros habían visto con sus propios ojos los milagros que Jesús hizo, y con todo eso no se arrepintieron. Por eso es que Jesús dice en el verso 22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Imagínense lo que pensaban los oyentes judíos. Haber dicho, ¿cómo es posible que estamos oyendo lo que estamos oyendo? Pero, verso 23, y tú, Cafarnaúm, se menciona como el último de los tres. No es que haya sido la ciudad más pequeña, sino que esto fue el lugar donde Jesús se estableció. Es donde vivía Pedro. Era donde Pedro vivía y tenía su negocio de pesca en el mar de Galilea. Cuando ustedes vengan con nosotros a Israel, recuérdenme, yo les mostraré dónde está Cafarnaúm, que mencionó Jesús. Por lo menos lo que queda del pueblo de Cafarnaúm. Y tú, Cafarnaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho estos milagros que han sido hechos aquí, habrían permanecido hasta el día de hoy. ¿Por qué menciona Cafarnaúm? Porque Cafarnaúm no se habían arrepentido. Verso 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Eso es lo que le dijo el Señor. Piensen en todos los milagros que hizo Jesús en Cafarnaúm, solamente en el pueblo de Cafarnaúm. Ahí sanó a la hija del Jairo. El hijo del noble fue sanado. También el siervo del centurión fue sanado. Los endemoniados fueron librados. La sinagoga, un hombre que entró con la mano seca, fue sanado. La suegra de Pedro fue sanada. El paralítico que bajaron por el techo de la casa de Pedro, que creemos que era la casa de Pedro, también fue sanado públicamente. Milagros tras milagros tras milagros. Toda la comunidad, todo aquel pueblo y las áreas que lo rodeaban debían de haber creído y ser arrepentidos por los milagros que vieron que hizo Jesús en su propia presencia, pero no se arrepintieron. Por eso es que Jesús le dice que no recibirán perdón. ¿Por qué? Sodoma era una de las ciudades que ellos sabían que habían sido exterminadas y todos reconocían. Fue una de las 5 ciudades que menciona el libro de Génesis, en aquella misma planada que fueron exterminadas con fuego y azufre. Por eso es que en aquellas ciudades había mucha pecaminosidad. La gente era orgullosa y creían que no necesitaban de Dios. Por eso es que
Jesús les está diciendo, ¿qué es más peor? Ahora yo les digo, ¿qué es más peor? Una persona que oye el evangelio, que se le continúa oyendo, alguien que continúa testificándole y oyendo el evangelio, esta persona continúa oponiéndose, con todo y que alguien toma el tiempo y tiene la simplicidad para explicarle a esa persona quién es Jesús, quién es Cristo. Por eso es que esta persona no puede esperar misericordia. Como tenemos un sistema textual que nos hacen preguntas a través del sistema textual, y la pregunta que se nos envía es, ¿por qué quiere decir la Biblia cuando dice tolerable? ¿Por qué es que dice que una ciudad será más castigada y otra será más tolerable? Esto nos dice que en el cielo, así también en el infierno, va a haber diferencia de castigos para unos que para otros, porque el castigo va a ser más peor para unos que para otros, pero el infierno es infierno. Va a haber diferentes grados de castigo. La Biblia nos lo enseña con toda claridad. En muchas escrituras, este es uno de los versos que nos dice que en el infierno es castigo, pero simplemente estar separado de Dios ya es castigo suficiente para cualquier persona. Pero habrá diferentes grados de castigo en el infierno, así también de la misma forma en el cielo también va a haber diferentes grados de gozo. La persona que en el cielo va a estar en diferentes niveles, porque también, de acuerdo a nuestras obras, así serán nuestros galardones en el cielo. Por eso es que todos vamos a estar en el cielo, sí, eso va a ser, pero va a haber regalos, galardones, de acuerdo a lo que tú hiciste en esta tierra. Cuando Jesús regrese a establecer su reino, también tendremos diferentes tipos de regalos. En el verso 25 de Mateo 11 dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Esto es lo que está diciendo Jesús públicamente. El resto de este capítulo vamos a ver que contiene algunas de las más hermosas promesas de que las Escrituras nos muestran. El primer libro que yo leí cuando vine a ser creyente en Jesucristo fue el libro de Mateo 1:1, y continué leyendo en una tradición muy moderna, pero podía yo entender la intimidad de Jesús con Dios y Dios Padre con Dios Hijo. Yo continué leyendo algunas partes. Yo no las entendía, pero decidí venir a mi casa para testificarles a mis familias y a mis amigos, y yo sentía aquel gozo, aquel hermoso, unas escrituras, unas promesas tan hermosas. Veamos como dice aquí en el verso 25. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo, esto me dice aquí mí que Jesús estaba orando a Dios Padre, pero estaba hablando públicamente, y los que estaban en su derredor lo podían oír cuando dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque consideraste estas cosas, escondiste estas cosas. Obviamente Jesús está orando audiblemente, públicamente, con la intención que los que lo rodeaban lo oyeran. No era un secreto. Por eso es que Jesús deseaba adorar a Dios Padre, pero también deseaba que los que estaban en su derredor lo oyeran. Vemos las palabras que Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué dice? Padre. Sabemos que Dios Padre y Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son tres dioses en uno.
Los judíos, cuando oraban, nunca se dirigían a Dios con el nombre de Dios ni Padre. Le podían llamar el Santo, el Magnífico, el que está en los cielos, porque consideraban que era tan santo, pero a este punto Jesús les muestra: yo puedo llamarle mi Padre. No solamente le llamó Padre, sino instruyó a sus discípulos a que le llamaran Padre. Cuando ustedes oren, vayan directamente a Padre, díganle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad entre nosotros como se hace en el cielo. Pero concluyan sus oraciones diciéndole a Dios Padre en el nombre de Jesús. Tú puedes ir directamente a Dios Padre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Vayan a Dios Padre, porque Dios es poderoso y es nuestro Padre. Pero cuando tú concluyas tu oración, asegúrate de decirle a Dios: Padre, venimos en el nombre de Jesús, dando a entender los méritos, las obras de Jesús. Porque nosotros no tenemos obras dignas de que Dios pueda recibir, pero las obras de Jesús son suficientemente dignas. Algunas personas, si no lo han entendido, se confunden cuando dicen: Dios Padre, oh Dios, yo te pido y te lo pido en el nombre de Dios. Eso no es correcto. Tú le estás hablando a Dios Padre y le estás pidiendo que te oiga en el nombre, los méritos, las obras de su Hijo Jesús, las obras que Jesús hizo en la tierra por ti, por mí y por todos los que así lo creamos. Por eso es que Jesús proveó y por esa razón tuvo que ir a la cruz. Así que Jesús es Dios Hijo y se dirige a Dios su Padre audiblemente y le dice: te alabo, Padre, Señor Dios del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Esto se ve sarcástico para el incrédulo, pero Jesús está diciendo que los que son prudentes y sabios en enseñanzas de hombres, de universidades que se consideran sabios, y porque son sabios no aceptan el mensaje del evangelio. Dicen: yo soy el señor o la señora fulana y tengo el doctorado de tal o cual universidad, o fui instruido por el doctor fulano de tal universidad en Alemania, en Inglaterra, en Suiza o en los Estados Unidos. Y es donde basan la sabiduría de ellos. Pero llegan a oír las Sagradas Escrituras y no las aceptan. Jesús nos dice que tenemos que llegar a humillarnos como un niño para poder entender la simplicidad con que Jesús se dirige a un punto que hasta un niño lo puede entender. Dice aquí: los sabios y los prudentes son los que creen que su sabiduría es de acuerdo a la sabiduría de los hombres. Pero un niño es un hijo de Dios. Jesús dijo: si no se humillan como un niño, si no nacen de nuevo, no pueden ver el reino de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 3 y verso 3. Esto quiere decir que tienes que volver a nacer. Tienes que convertirte, humillarte y venir al nivel de un niño para poder entender las grandezas de Dios. Aún un niño en Cristo, uno recién convertido, tiene una ventaja mayor de ir a la presencia de Dios que una persona que se ha empleado, ha gastado toda su vida en las grandes universidades y tiene todo tipo de doctorados. Pablo dijo, 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos,
vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, y muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Primera de Corintios 1, 26 y 27. Yo, vuestro pastor Skip Asik, he tenido la dicha de encontrar con unas personas tan sabios, pero no conocen el Evangelio. Son hombres muy sabios, hombres muy poderosos, pero no se quieren humillar para aceptar la verdad de Dios, basado en las evidencias que ven en las Escrituras, las evidencias que ven de personas que aceptan al Señor Jesucristo y cambian su modo de ser, cambian su modo de vivir, se dedican a servir a Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo fue uno de los más intelectuales y brillantes personas que han existido. Cuando yo leo las escrituras de Pablo, digo, esto está profundo, y solamente el Espíritu Santo lo puede revelar a los que se humillan y se llegan al nivel de niños. Típicamente, cuando una persona es sabio porque asiste a las mejores universidades, casi siempre levanta muros, paredes. Para esta persona le es un impedimento para venir a conocer a Dios. Pero Dios te pide y te dice, tú que me estás escuchando, si tú eres uno de estos, derrumba esas paredes, humíllate en la presencia de Dios para que puedas reconocer quién es Jesús. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque estas personas que son pobres en espíritu se humillan, aceptan a Jesús, aceptan al Señor Jesucristo y son salvos. Pero si contestan y dicen, no, yo no soy tan ingenuo como tú, yo soy inteligente, yo entiendo mucho más que tú, tengo doctorado de esto y esto, por eso es que no pueden admitir que tienen necesidad espiritual. Por eso es que continúan en su sabiduría y últimamente se pierden. Te alabo, Padre, Señor Dios del cielo y de la tierra. En verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Notemos en el verso 26 y 27 el término revelar o revelación. Estas dos palabras aparecen claramente aquí. Hasta el verso 27 dice, así como dice aquí, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, a aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Nunca vas a conocer a una persona a menos que te diga quién es, de dónde es, dónde nació, cómo se llama. Que se te revele de otra manera, no lo vas a conocer. Así es con Dios. Tienes que tener la revelación de Dios. Ahora veremos y leeremos en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y verso 36 para continuar. Y luego también primera de Juan, capítulo 5. Pero vamos a leer primero Juan, capítulo 3, verso 36. Y Juan escribe diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Eso es lo que escribió Juan. Muchas gentes creen y aseguran conocer a Dios. Una persona no conoce a Dios al menos que reciba al Señor Jesucristo, y luego el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo le va a revelar a Dios Padre.
y le va a revelar al mismo Jesús. Juan también escribió las cartas de Juan. En la carta primera de Juan y capítulo 5 leemos en el verso 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que le ha sido engendrado por él. Pasamos al verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo Jesús. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan, capítulo 5, 1 hasta el 9. Si tú deseas tener vida eterna, tienes que conocer al Hijo de Dios y tienes que establecer una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Si no tienes a Jesucristo, a mí no me importa qué religión has escogido o qué religión practicas, qué sincero eres, no verás la vida eterna. Porque la vida eterna viene por el conocimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Esto nos lleva a una pregunta: ¿por qué es que Dios encontró la necesidad de convertirse en hombre? La respuesta es fácil: para revelar totalmente y completamente cómo es Dios. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso fue lo que le dijo Jesús. Juan dijo esto, lo escribió Juan en Juan 14, 9. Tú y yo somos criaturas que Dios nos creó. Es como si fuéramos una persona impotente, encerrado en una caja, y no tenemos el poder para salir de aquella caja. Imagínate, una persona encerrada en una caja. Y por eso es que la gente ha inventado religiones y creen y dicen: si yo de veras soy muy espiritual y hago lo que mi religión me manda, a lo mejor puedo hacer un agujero en esta caja y puedo ver a Dios. Si leo el Corán y oro 5 veces por día, a lo mejor puedo llegar a Dios y puedo ver a Dios y Dios me ve a mí. Otros dicen: no, eso no es suficiente. Tienes que leer, es necesario que leas la bajita. Y de esta forma puedes hacer un agujero del agujero y ver a Dios. Otros dirán: no, esto es verdad. Si compras algunas imágenes de cristal, imágenes de tal o cual cosa, y los pones en tu casa y sinceramente oras a esos, entonces de esa forma podrás hacer un agujero en esa caja y ver a Dios. Yo te digo y te aseguro, no importa qué hagas, no podrás salir de aquella caja, continuarás encerrado en aquella caja, confinado, encerrado. La única forma en que tú puedes conocer a Dios y Dios te puede ver es que Dios haga un agujero en aquella caja y brinque aquella caja y continúe contigo. Esa fue la razón de la encarnación. Dios vino a ser hombre en el cuerpo de Jesús y pisó la tierra e instruyó a sus discípulos para que luego los discípulos nos instruyeran a nosotros. Por eso es que Juan escribió, dice, Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quedó claro. Ahora vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, y verso 28. Jesús dice claramente: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué hermosa promesa. Esto es promesa. Verso 29, Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 28 y 29. Asegúrense de estas promesas, memoricen. Jesús te llama y dice: venid a mí.
Dice, no vengas a través de tus ritos, a través de tu santo religión. Jesús no dice, venid a mí a través de alguna iglesia. Jesús dice, venid a mí. La salvación es personal. Dios te la garantiza, pero tú tienes que venir a Dios a través de Jesús, porque dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Esto quiere decir, de en verdad, arruinados, porque tanto que se esfuerzan algunas personas para cumplir su santo religión. Trabajados y cargados es un término en griego que habla de una persona que está en verdadmente agotada, porque se esfuerza. Esto quiere decir, la razón que te sientes cansado cumpliendo con tu religión es porque alguien te ha instruido en su religión y te ha cargado de cosas que debes de hacer, sacramentos, dogmas y qué sé yo. ¿A qué se refiere? Esto es religión. La religión trata de reconectar algo que ya estaba conectado, y porque tú y yo tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, ya no podemos agradar a Dios. Y por eso es que algunas personas han instituido religiones. Recordemos los fariseos, cómo enseñaban su religión y cargaban a las pobres gentes de tantas cosas que debían de hacer y no hacer, hacer y no hacer. Jesús nos está diciendo en el capítulo 23 de Mateo, dijo, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, ay de ustedes, porque cargan grandes cargas sobre las pobres personas, cosas que ustedes mismos no ni siquiera intentan mover un dedo para ayudarlos. Esto está en Mateo 23 y Lucas 14. Cuando venimos al al libro de los Hechos, recordamos en el capítulo 15 de los Hechos, verso 7, los hermanos estaban comenzando a creer en Jesús y sentían que eran salvos, que eran libres de su pecado. Comenzaron unos avivamientos hermosos, y los discípulos y los apóstoles, cuando no estaban seguros, y fueron a la iglesia mayor en Jerusalén, a la iglesia madre, para hacer estas preguntas. Y muchos de los creyentes judíos decían, no sé si podemos aceptar a estos gentiles simplemente a la iglesia, sino que deben de ser circuncidados y guardar las leyes de Moisés. Pero ¿qué sucedió? En aquella reunión, Pedro se puso de pie y dijo, después de muchos discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyeron. Y Dios, que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esto está en Hechos 15, capítulos 7 al 10. Pedro está dando testimonio que este yugo nadie lo ha podido llevar. ¿Por qué ser tan ridículos y querer cargarles a estos tantos reglamentos? Todos somos salvos por fe. Pedro está dando testimonio que la religión es una carga que no ayuda, sino que estorba. Lo único que necesitamos es encontrar gracia en la presencia de Dios a través de Jesucristo, porque Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. El yugo que Jesús aquí se refiere es el yugo que usa el agricultor cuando unce 2 bueyes para colgarles el arado y así labrar su tierra.
Este yugo une a los dos bueyes y luego el agricultor los guía con una garrocha, los piquetea para que caminen al mismo nivel. Ese es un yugo. Por eso es que Jesús, ¿para qué permites que ser controlados por la religión? ¿Por qué no nomás vienen a mí y yo los dirijo? En lugar de picarles con la garrocha, yo los voy a dirigir con un corazón compasivo, porque Jesús dice, yo soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Imagínense esta hermosa promesa que Jesús les menciona, y esa promesa es para ti, para mí y para todos los que acepten esta promesa. Yo no sé qué es tu vida. Lo que yo sí sé es que en mis propias experiencias como creyente he pasado por experiencias hermosas, pero he tenido tiempos muy difíciles, tiempos que me han retado a seguir en el camino del Señor. Temporadas duras, tormentas difíciles que solamente Dios me ha ayudado a aguantar y pasar. Pero en la mayoría de los casos, si tú quieres seguir al Señor, imagínate si tú vas manejando una bicicleta, qué hermoso, principalmente si vas de bajada, vas contento manejando aquella bicicleta. Pero ¿qué sucede cuando llegas a una subida bastante empinada y tú quieres subir aquella loma en la bicicleta? Vas luchando, pero ¿qué tal si se para un automóvil y te dice, te avienta una cuerda y dice, ahora amarra tu bicicleta? Y así subes la subida. Eso es fácil. Eso es Dios que quiere que vayas a Él con la ayuda de Jesucristo. Hay veces que me encuentro con algunos cristianos que los saludo, y cuando los saludo luego se expresan. Cuando yo les pregunto, ¿cómo te va?, inmediatamente comienzan a quejarse, y yo digo, pobrecitos. Comienzan a vomitar lo duro que están llevando su vida. Continúan hablando, yo los escucho, continúan hablando, yo continúo escuchando, y digo, esa persona no ha entendido, no ha conocido a Jesús, porque están tratando de llevar una carga que Dios nunca intentó que llevaran. Es esta la carga que Jesús promete que si tú se la entregas, Él la carga por ti. Jesús dice, si tú pones tu carga en mí, entonces la carga que tú llevarás será liviana. Pero no, la gente religiosa decide continuar llevando su propia carga, Jesús te dice, tú encontrarás descanso para tu alma. En el verso 29 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí Jesús está hablando a sus discípulos y a las multitudes que se rodeaban para oír. Para los discípulos que aprendieron y que hemos aprendido, es fácil continuar en la presencia de Dios, porque hemos entregado nuestras cargas a Jesús. Y Jesús nos va a llevar. Es fácil comparar la vida que antes vivíamos a la vida que ahora vivemos. Jesús también habló a los incrédulos. Jesús se dirigió a los incrédulos que lo único que les espera ahí es ir al juicio final para ser condenados. Ser discípulo de Jesús, ya les hemos dicho que la palabra es maiteite, o sea, aprendiz. Esta persona está dispuesto a aprender, y Jesús nos dice, tomad mi yugo y aprended de mí. La pregunta para ti que me estás escuchando es, ¿qué tan buen aprendiz eres tú? ¿Qué dispuesto estás a aprender? Si tú eres un discípulo verdadero,
Te vas a comprometer en el proceso de aprender. Vas a continuar buscando. Continuamente, consecutivamente vas a estar buscando aprender algo nuevo para que tu carga sea más ligera. Si no te comprometes a estudiar y aprender, no vas a crecer y vas a continuar llevando tu carga. ¿Qué tan dispuesto a aprender eres tú? Si tú estás dispuesto a aprender, eres un discípulo de Jesús. Algunos incrédulos que comienzan a venir al Calvario de Albuquerque y saben que siempre estamos leyendo, aprendiendo, estudiando la Biblia, hasta han dicho, bueno, ¿por qué esta gente siempre está estudiando? Siempre están oyendo estudios. La razón es muy simple. Tú nunca puedes querer quedar bien o adorar a una persona, hacerlo sentir bien, si primero no lo conoces. Por eso es que aquí las Escrituras nos revelan en Dios Hijo, nos revelan a Dios Padre. Así que si tú no estudias la Biblia, vas a tener que hacer tus propias conclusiones y te vas a imaginar a Dios como tú te lo quieras imaginar, de acuerdo a las tradiciones. Pero ¿qué sucede? Si tú abres la Biblia, conoces al verdadero Dios. De otra manera vas a ser un idólatra. Pero si tú estudias las Escrituras, vas a conocer a Dios verdadero y vas a adorar al Dios verdadero y vas a confiar en el Dios verdadero. ¿Recuerdan cuando comenzamos este estudio? Hablamos de Juan el Bautista, de que el Bautista dudó. Pero concluyamos nuestro estudio con que Jesús te promete llevar tu carga y así vas a tener una vida fácil. Si tú, que me estás escuchando, tú te sientes que estás cargado de problemas, cargado de dudas, entrega tus cargas a Jesús por fe. Ahora nos vamos a preparar para participar de la Cena del Señor en comunión, en estos elementos que son un símbolo del cuerpo y sangre de Jesucristo. Aquí vamos a dar testimonio públicamente en comunión de que conocemos la obra que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Esto es un símbolo porque si tú eres un discípulo de Jesús, tú eres un aprendiz. Eres un discípulo que estás dispuesto a aprender. Te sientes agradecido porque reconoces lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Pero ahora, si tú te sientes cargado de pecados, entrégale esos pecados a Jesús y quedarás libre para participar de la Cena del Señor. Les voy a explicar de una leyenda que oí. Simplemente es una historia, una tradición que alguien quizás platicó y lo siguieron platicando. Esta leyenda dice que en Nazaret, en el taller de carpintería de Jesús tenía una fama que los yugos que se hacían en la carpintería de Jesús eran los mejores de aquella región. Si una persona tenía sus bueyes más grandes y otros más chicos, necesitaba un yugo más grande o más chico, y venían a la carpintería de José, en verdad que era el carpintero y Jesús era el compañero. Ahí se le construían, se le hacían los yugos de acuerdo al tamaño que lo pedían. Por eso es que Jesús te dice que eres el fabricante del yugo mejor del mundo. El yugo mejor del mundo no es chiste. Yo te digo, tú que me estás escuchando, tú que reconoces a Jesús y te entregas a Jesucristo, has aceptado al yugo mejor del mundo, porque tú permites que Jesús controle tu vida. Así que tu vida será fácil, será algo mejor que la persona que asiste a la mejor universidad del mundo, porque esa persona continúa llevando su pecado, luchando, dudando, sin saber a dónde va cuando este cuerpo se desinfle, se muera. Por eso es que yo ahora voy a
continuar en oración. Iré a la presencia de Dios para pedir por todos ustedes. Pero todos los creyentes únanse conmigo y díganle: Padre Santo, qué agradecidos estamos porque Jesús nos muestra estas hermosas promesas. La promesa más grande es que Jesús llevará nuestros pecados y dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús nos está diciendo: todos ustedes que han pecado, que reconocen que han fallado de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a las leyes de la sociedad, han fallado, han pecado. Oh Padre Santo, ese pecado que nos ha molestado por años, Padre Santo, estas personas que me están escuchando, permite que puedan creer en ti, reconocerte a ti y dejar sus cargas pecaminosas en ti. De esta forma ellos son libres de su pecado, a lo que algunos le llaman conciencia. Padre Santo, la Escritura nos dice que Jesús nos liberta. Y no somos salvos por obras que hacemos, sino que somos salvos porque es un regalo de Dios. Y por la obra de que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a consumir estos elementos que son pan y vino. Esto significa el cuerpo de Cristo que fue crucificado. Y los méritos de Jesús son suficientes para que quedemos perdonados. No importa qué tan negro sea nuestro pecado, Padre Santo. Por esa obra de Jesús en la cruz, nos sentimos libres, quedamos libertados y tenemos una vida fácil. El resto de nuestra vida es fácil, porque verdaderamente Jesús llevó nuestro yugo. Y Jesús voluntariamente aceptó el yugo para llevar nuestras faltas. Padre, yo te pido que no permitas que ninguno de los que están escuchando sean controlados por ninguna religión, ni ningún sistema de dogmas y sacramentos u reliquias o medallas que llevan algunos colgados y creen que eso es lo que te agrada. Padre Santo, tú, solo tú, eres el único que puedes limpiarnos y hacernos que caminemos esta vida con una carga liviana. Padre Santo, no pudiéramos venir a ti en oración si no fuera por la obra de Jesucristo, por las obras de Jesús en la tierra. No pudiéramos venir a ti, Padre Santo, pero no podríamos llamarnos hermanos y hermanas en Cristo si no hubiera venido Jesús a la tierra, ni podíamos tener la esperanza de que un día vamos a ir al cielo si no conociéramos del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, si aquí en este templo esta tarde o alguno que me está escuchando siente que no ha tenido perdón de sus pecados y no se considera un verdadero hijo de Dios, Padre Santo, Padre Celestial, si saben que han fallado y por su falla se sienten despreciados, aborrecidos por algunas gentes, por la sociedad, o sienten que aún tú los aborreces, Padre Santo, yo te pido con todo el amor de Jesús, que ellos dejen sus cargas a los pies de Jesús y que le pidan a Jesús que controle sus vidas. Antes que pasemos estos santos elementos, Padre, yo te pido que tú le toques a su corazón y que digan: Padre Santo, yo reconozco y acepto que Jesús murió por mí en aquella cruz y por mí resucitó de entre los muertos. Yo creo que Él derramó su sangre por mis pecados, así que me separo de mi vida pecaminosa, me arrepiento, te acepto a ti como mi Salvador, Señor Jesús. Señor Jesús, ayúdame a vivir para nuestro Dios. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y quizás por primera vez, tú que vas a tomar estos elementos por primera vez,
yo te digo que tú eres hijo de Dios. Yo te digo que tú ahora tienes vida eterna. Tú tienes ahora una relación con Dios Padre. Ya sea que lo sientas o no, si tú has dicho estas palabras de lo profundo de tu corazón y con toda fe, ahora descubrirás que tú vas a sentir una vida liviana, vas a continuar alabando a Dios, orando a Dios en el nombre de Jesús, estudiando la palabra de Dios. Quizás esta sea la primera vez que tú vas a participar de la Cena del Señor en comunión. Si eso es tú el que vas a tomar los elementos por primera vez, hoy es el principio de un largo caminar con Jesucristo y con el Señor, y por toda la eternidad. Así que gózate y dale gracias a Dios que te alcanzó, tú lo reconociste, lo aceptaste, y ahora vas a adorar a Dios en el nombre de Jesús. Y así que en el nombre de Jesús decimos amén, amén, amén y amén.